Sí, juro, señora presidenta. Roberto Romero fue posesionado como superintendente de bancos tras casi 2 meses de demora de la Asamblea y por disposición de la Corte Constitucional. Los integrantes de la Liga Azul en el Consejo de Participación dieron marcha atrás en el nombramiento de Raúl González como superintendente de bancos, intentando así evitar su destitución por no acatar una decisión de la Corte Constitucional. El IES suspendió 600.000 procesos de cobros por la Ley de Alivio Financiero y ha firmado 21.000 acuerdos de pago con los empleadores en mora. El primer debate no obligatorio de candidatos a asambleístas nacionales tuvo 2 ausencias: exabruptos y propuestas sobre seguridad, que incluye cadena perpetua y castración química. En la segunda entrega sobre los problemas urgentes del país que esperan al siguiente presidente, Televistazo muestra la cruda realidad carcelaria. Unos 7.000 venezolanos llegarán a la Plaza de la Independencia en Quito para saludar al presidente de Venezuela, Edmundo González, que será recibido por el presidente Noboa. La seguridad estará a cargo de 1.500 policías y militares. El Servicio de Migración de Estados Unidos, ICE, ejecutó un macrooperativo para detener a indocumentados en algunas ciudades y detuvo a 956 personas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó y aceptó las condiciones del mandatario estadounidense Donald Trump para deportar a 160 migrantes colombianos. A 10 días que termine la campaña electoral, los candidatos intensifican los recorridos para captar votos y se centran en comerciantes y jóvenes. El volcán Chimborazo se transforma en el epicentro de miles de visitantes, quienes se deleitan con el espectáculo natural y las nevadas que cubren ese lugar. Cerca de 4.000 personas visitan al coloso. Jefferson Cepeda será el segundo ecuatoriano que competirá en el Giro de Italia, una de las 3 grandes citas del ciclismo mundial, con el Tour de Francia y la Vuelta a España. Lunes 27 de enero de 2025, amigos, buenas noches, bienvenidos a su espacio de noticias Televistazo Estelar. Comenzamos una nueva semana informando que Roberto Romero fue posesionado en la Asamblea Nacional como superintendente de bancos. Estará en ese cargo por 5 años y los legisladores piden sanciones en contra de quienes retrasaron esa formalidad. Más detalles con Diego Puente. Se terminó la espera de casi 2 meses después de que Roberto Romero fuera designado como superintendente de bancos por el Consejo de Participación, pero la presidenta de la Asamblea con licencia, Viviana Veloz, y la encargada, Esther Cuesta, no convocaran a la sesión de posesión. Momentos de incertidumbre se vivieron en la Asamblea. El ala del correísmo se tardó en llegar y hasta la presidenta salió del pleno y hablaba por teléfono antes de iniciar la sesión. Romero llegó a la Asamblea acompañado de su esposa y familiares. No dio declaraciones a la prensa. La sesión para posesionarlo fue convocada en primera instancia a las 4:30 de la tarde. Luego la presidencia modificó la hora a las 5:15 y finalmente inició la sesión a las 5:40. 126 de 137 asambleístas dieron el quórum para la sesión. En el pleno juró para ejercer las actividades de control. Sí, juro, señora presidenta. La primera vez que Romero fue designado superintendente de bancos fue en 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso, pero la Asamblea no lo posesionó. El 4 de diciembre del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana lo había designado nuevamente en ese cargo y ese mismo día notificó a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para que proceda con la posesión. Sin embargo, hasta el 5 de febrero, que estuvo Viviana Veloz como titular del Legislativo, no convocó al Pleno y la encargada de la presidencia, Esther Cuesta, tampoco lo hizo. Un grupo de asambleístas está de acuerdo en que la Corte Constitucional sanciona a los miembros del Consejo de Participación y autoridades de la Asamblea por retrasar la posesión. Romero estará en la superintendencia durante 5 años. ¿Ya se va? Sí. Los miembros de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana esperan evitar precisamente una sanción de la Corte Constitucional. Aprobaron en una sesión virtual una resolución en la que dieron marcha atrás sobre sus decisiones que habían tomado sobre el superintendente de bancos. Francisco Garcés actualiza la información. Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Eduardo Francolor y Augusto Verduga, integrantes de la denominada Liga Azul identificada con el correísmo, intentan evitar que la Corte Constitucional les destituya.
Para eso, este lunes, en una sesión virtual, aprobaron una resolución en la que declararon ineficaz el nombramiento que realizaron el miércoles de Raúl González como superintendente de bancos. La Corte Constitucional en una sentencia validó, en cambio, el nombramiento de Roberto Romero como superintendente. Para librarse de una posible sanción, aseguran que la firma electrónica del presidente Andrés Fantoni, que consta en la resolución del miércoles, no fue validada y la Secretaría del Consejo la notificó con ese error. Por tanto, dicen que es nula. Es menester aclararle a la ciudadanía que el actuar de la mayoría de los consejeros ha sido de buena fe, escúchese bien, de buena fe, y en cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales y constitucionales. Los miembros de la mayoría aprobaron la nueva resolución, aplicando un plan para tomar el control de la sesión extraordinaria que fue convocada por el presidente Fantoni. Por ello, lo desplazaron de la conducción de la sesión y con Yadira Saltos al frente, tomaron la nueva decisión. Fantoni, Yasmín Enríquez y Joana Verde Soto creen que lo hecho este lunes por la mayoría fue ilegal. Señores consejeros, ya dejemos de violentar nuestra ley, nuestra constitución. Ya basta de irnos en contra de nuestros propios reglamentos. El pueblo ecuatoriano nos está viendo, por favor. Los consejeros de mayoría notificaron a la Corte Constitucional con su resolución con la que esperan sortear una sanción. Ahora, un tribunal penal podría resolver la situación de la vicepresidenta Verónica Abad y el reemplazo del presidente de la República, Daniel Noboa, en campaña. La acción de protección se tratará este miércoles en audiencia, lo informa Jacqueline Rudas. La noche del viernes, la Corte Constitucional informó que la causa sobre el decreto 500 sigue en trámite. El Pleno no resolvió si es inconstitucional o no la ausencia temporal por fuerza mayor de Daniel Noboa para hacer campaña y el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert y no a Verónica Abad. Ese mismo viernes, el Tribunal de Pichincha, que a inicios de mes recibió la acción de protección presentada por Abad en contra del decreto 500 y decretos anteriores, reactivó la causa. La jueza ponente Karen Matamoros convocó a audiencia para este miércoles en el Complejo Judicial Norte y notificó a Abad, a Noboa y al Procurador General del Estado. Los 3 jueces penales para esta causa se convierten en constitucionales y también tienen la potestad de resolver la situación de la vicepresidenta. El pasado 8 de enero, este tribunal negó a Verónica Abad las medidas cautelares inmediatas, pero estaba conformado por reemplazos. Ahora 2 de los 3 jueces son distintos. En la acción, Abad alega que el primer mandatario, en 3 ocasiones, la ha degradado de su cargo como vicepresidenta y la ha colocado debajo de la canciller, pese a que su jerarquía está sobre los ministros. Ella impugna todos los decretos presidenciales que la han afectado desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa la mandó a Israel. Pide al tribunal que declare la violación de sus derechos políticos, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y a la dignidad humana, y que deje sin efecto las decisiones de Noboa, hasta la más reciente, de encargar la vicepresidencia y luego la presidencia a su secretaria de la administración, Cynthia Gelibert. Abad, además, pide como reparación que se ordene a Daniel Noboa que se disculpe en un mensaje televisado. Su pedido y la respuesta del presidente serán analizados en la audiencia este miércoles a las 10:30 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos lanza una ofensiva contra los indocumentados en su territorio. Según el Servicio de Migración y Control de Aduanas, los operativos de ayer dejan casi 1,000 personas arrestadas, informa Ileana Suárez. Agentes del Servicio de Migración de Estados Unidos, ICE, llevaron a cabo un macrooperativo para detener a indocumentados en todo el país. Y este domingo reportaron 956 detenciones en los estados de Colorado e Illinois. En las redadas participaron el SAR de la frontera, Tom Homan, con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, el FBI, la Agencia Antidrogas y otras agencias federales. En el condado de Adams, en Colorado, detuvieron a casi 50 personas con vínculos con la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua. Durante esta operación, la DEA dijo que incautó drogas, armas y dinero en efectivo. También hubo redadas en la ciudad de Chicago.
El alcalde demócrata Brandon Johnson se pronunció en rechazo a la operación, mientras que grupos proinmigrantes presentaron una demanda contra la administración de Trump por considerar que se viola la primera enmienda constitucional que protege las libertades de los individuos. Pero no todos los arrestos fueron contra delincuentes. También hubo operativos en las casas, como ocurrió en Waukegan, estado de Illinois, donde Andrés Marquina, quien tenía 14 años viviendo en el país, fue detenido en su casa por su estatus migratorio irregular. Su familia ahora busca ayuda legal para que no sea deportado. Un funcionario del gobierno dijo que además han hecho arrestos en Utah, California, Minnesota, Nueva York, Florida, Maryland e incluso en Puerto Rico. Y advirtió que habrá detenciones y deportaciones para indocumentados sin antecedentes penales que sean detectados durante las redadas. Y un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detalla que más de 31,000 migrantes ecuatorianos tienen órdenes de deportación en Estados Unidos. En el país, los vuelos de deportados llegan a Guayaquil hasta 3 veces por semana, con un protocolo que se aplica desde hace más de 10 años. Los detalles de la situación con Bessie Granja. Un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, detalla que 1.4 millones de indocumentados que viven en ese país tienen órdenes de deportación. De esa cifra, 31.252 son ecuatorianos. El documento fue emitido en noviembre del año anterior por este organismo que se encarga de ejecutar los operativos y redadas. Con las recientes medidas del gobierno de Donald Trump, se teme que esta cifra incremente, por lo que en el país, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que se aplicará un plan para recibir a estos compatriotas, que incluye la asistencia de varias carteras de Estado, la entrega de un chip de celular y dinero para que puedan trasladarse hasta sus ciudades de origen. También se prevé darle seguimiento para desincentivar la migración irregular. A William Murillo de la organización 1-800 Migrante le sorprende que esto se anuncie como nuevo cuando se trata del protocolo que se implementa desde hace más de una década. Un fracaso anticipado de algo que ya han venido haciendo la Cancillería desde hace mucho tiempo y que no funciona. Para Álvaro Vanegas, vicepresidente de la Federación Nacional de Migrantes Retornados en Ecuador, no hay un verdadero plan de reinserción para los ecuatorianos que quieran o se vean obligados a regresar al país, hasta que los gobiernos los vean como prioridad. Van a regresar y en poco tiempo intentarán volverse a ir. En un par de meses, con otro coyote, otro gente distinto. Pero en Ecuador no se van a quedar. El ecuatoriano no tiene incentivo de estar en su propio país. Durante esta semana no existen vuelos programados de deportados que lleguen desde Estados Unidos. Y por primera vez desde que se estableció el alto al fuego entre Israel y Hamás, miles de palestinos han podido regresar al norte de la Franja de Gaza. En el lugar solo hay escombros, luego de 15 meses de guerra. Reporta Pedro Jiménez. Decenas de miles de gazatíes han esperado varios días para emprender su regreso al norte del enclave palestino. Debió darse desde ayer, pero el incumplimiento del grupo Hamás en la liberación de uno de los rehenes postergó la autorización y la apertura de la vía por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Finalmente, esta mañana se dio luz verde al tránsito de quienes con sus familias vivían en el norte de Gaza y durante 15 meses de guerra fueron desplazados hacia el sur. Regresan con la esperanza de encontrar algo de sus viviendas o a conocidos que quedaron atrapados. Extensas caravanas fueron vistas en el camino por la costa del Mediterráneo. La mayoría avanza a pie porque solo a media mañana se abrió el paso para vehículos que deben ser inspeccionados antes de seguir por la ruta y se les comunica que el traslado de militantes de Hamás o de armas está considerado como una violación de los acuerdos. Del lado contrario, en cambio, se observa la ciudad en ruinas, millones de toneladas de escombros donde antes estaban casas y edificios, en la zona más castigada por los ataques y bombardeos aéreos desde octubre de 2023. Esto es lo que las autoridades palestinas esperan reconstruir cuando se establezca un plan y se declare oficialmente el final de la guerra. El grupo Hamás dice que este retorno de la población es una victoria sobre Israel, que por su parte espera la liberación de más rehenes. Un nuevo grupo el jueves y otro el sábado. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicita a Ecuador realizar acciones urgentes para resolver el caso del joven de 20 años, Dave Loor, quien junto a Juan Daniel Santillán fueron detenidos en Ventanas, en la provincia de Los Ríos, por una patrulla militar en agosto del año pasado. Bessie Granja con más detalles de este caso.
El Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas se pronunció sobre el caso del joven de 20 años Dave Loor, quien junto a Juan Daniel Santillán desaparecieron el pasado 26 de agosto de 2024 en Ventanas, en la provincia de Los Ríos, tras ser detenidos por una patrulla militar. En un documento de 14 páginas, el organismo solicitó al Estado ecuatoriano, entre otras cosas, establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de ambos jóvenes, y asegurar que la estrategia adoptada explore todas las hipótesis investigativas existentes en el caso, incluso la posibilidad de que los hechos en referencia constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales. También se incluye adoptar inmediatamente medidas cautelares para proteger elementos probatorios, como los registros de las cámaras de videovigilancia de las calles donde fueron detenidos, las órdenes de patrullaje, informes o bitácoras de los operativos de seguridad de las Fuerzas Armadas. Ecuador deberá entregar hasta el 5 de febrero un informe sobre las recomendaciones implementadas por este caso al Comité de Naciones Unidas. Jueves 16 de enero, Televistazo difundió una nota en la que se informa que la FDA prohibió el uso de colorante rojo tipo 3 y en las imágenes se presentó una caja del producto Cryomex. Laboratorios Impex Farm indica que ese producto utiliza antaxantina, un componente natural que no está prohibido ni es riesgoso para la salud. Lamentamos que esa imagen se haya deslizado en nuestra presentación. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social frenó de manera temporal más de 600.000 procesos de coactivas debido a la ley de alivio financiero y ha firmado 21.000 acuerdos de pago con los empleadores que están en mora. Carla Delgado explica el beneficio para los trabajadores de esas empresas. El Instituto de Seguridad Social suspendió 688.700 procesos de coactiva, que representan 290 millones de dólares. Esta decisión se tomó para cumplir la ley de alivio financiero por la crisis energética, que rige en el país desde el 9 de diciembre y prohíbe la ejecución de coactivas hasta el 28 de febrero. Las obligaciones corresponden a aportes, fondos de reserva y responsabilidades patronales de los empleadores que se encuentran en mora con el IES. Esta concesión momentánea que otorga la ley hizo que empleadores que estaban en esa situación busquen la manera de llegar a acuerdos de pago. En donde el capital lo podemos financiar a una tasa de 10% anual, como les dije antes, hasta 6 años plazo, y los intereses los cobramos de manera plana. Más de 21.800 personas han suscrito esos acuerdos de pago hasta el 24 de enero, por un total de 141 millones de dólares. Nosotros estamos suscribiendo casi $1 millón cada día en acuerdos. Esto genera un beneficio para 83.410 empleados que pudieron reactivar los servicios que recibían del IES como atención médica, entrega de fármacos y préstamos. El interés del IES es que los empleadores que registren obligaciones patronales en mora con la institución se pongan al día y por eso hace 9 meses implementó otra facilidad, los acuerdos de pago parcial que ofrecen de 2 hasta 72 meses de plazo dependiendo del monto de la deuda. Elecciones 2025. El debate de anoche entre candidatos a asambleístas nacionales dejó ataques, propuestas y momentos polémicos y hasta cómicos. Borregos sin cerebro fue una de las frases escuchadas y hasta de la mamá del presidente. El primer debate entre candidatos a asambleístas nacionales dejó perlas. En el arribo de los aspirantes a la Universidad de Ecotec, la mayoría fue con vestimenta formal, con colores fuertes de sus partidos. Otros se lo tomaron más relajados, solo con camisa, sin corbata, incluso en camiseta y sin saco. El debate empezó con problemas técnicos. Vamos a parar el tiempo, no se preocupe. Mientras que me filtran ese audio. ¿Dónde está el audio filtrado, por favor? Estamos en vivo. Volvemos ahorita a tomarlo, no se preocupe. Pasada la primera hora, de lo que más se habló en redes sociales fue de la riña entre la candidata Elsa Guerra del Partido Socialista y un eufórico Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, que se descontroló. Candidato, ¿cómo podemos confiar en su plan de seguridad si usted es experto en huir del país en helicópteros, en meter la mano en la justicia y en escándalos por la justificación de fondos públicos? Cuéntenos, querido candidato.
Los borregos sin cerebro repiten como loras. Se fue en el helicóptero. Yo estoy aquí, ecuatorianos. Miren, yo no soy un fantasma. Yo soy Lucio Gutiérrez, el único presidente que camina libre por el país. Por favor, siéntese por el tema de la Cámara, no logramos enfocarlo y estamos todos muy juiciosos sentados. Por favor, candidato. Juan Fernando Flores, del movimiento Creo, fue irónico al referirse a Anabela Asín, mamá del candidato presidente Daniel Noboa, y que a su vez lidera la lista del oficialismo a la Asamblea. Debemos cobrar esos 93 millones al candidato presidente, que lamentablemente no está presente, y que su mami es la que lo va a fiscalizar en la Asamblea Nacional. A Arturo Moreno, primo hermano del expresidente Lenín Moreno, le quedó corto el minuto con 15 segundos para, sin confusión, hablar de una de sus propuestas. Castración química para violadores. No habrá perdón por las penas cometidas por el tiempo. Entre los pocos memes del debate estuvo el que indicaba que la gente estaba concentrada en la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, comparaciones con caricaturas y del terror al escuchar las propuestas de los 10 candidatos presentes. Y a este debate asistieron 10 de los 12 candidatos. Los ausentes fueron de ADN y de la Revolución Ciudadana. En el evento hubo propuestas radicales sobre seguridad que incluye cadena perpetua y, como lo escuchamos, hasta castración química. Adriana Bermeo con el informe. Por primera vez se realizó un debate de candidatos a asambleístas nacionales en el país. Se llevó a cabo la noche de este domingo en Guayaquil. Fue organizado por la Universidad de Ecotec con el aval del Consejo Nacional Electoral y la periodista Andrea Bernal actuó como moderadora. No era obligatorio. Acudieron 10 de los 12 candidatos que encabezan las listas nacionales. Anabela Asín del partido de gobierno ADN y Raúl Chávez de la Revolución Ciudadana no asistieron. Los participantes tuvieron 1 minuto con 15 segundos para responder las preguntas y 40 segundos para las repreguntas con base en 3 ejes temáticos. 1. Sobre economía y empleo, los candidatos propusieron el trabajo por horas, prácticas preprofesionales reconocidas como experiencia laboral, reducción de la jornada laboral de 40 a 36 horas. Y a pesar de que la eliminación y reducción de impuestos es potestad solo del presidente de la República, también fue parte de los planteamientos. Bajando el IVA al 12 y luego al 10%. Bajando el IVA al 0% para toda la canasta básica, para los insumos agropecuarios y para los insumos médicos. Eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque nadie va a venir a invertir en el Ecuador si tiene que pagar impuestos al ingreso de capitales y también a la salida de capitales. Promoveremos la reducción al 4% del IVA al sector turístico. Sobre desarrollo social, las propuestas giraron en torno a educación, bachillerato y carreras técnicas, eliminación del bachillerato único y volver al bachillerato por áreas, programas de becas y créditos educativos, prelimitar y servicio militar obligatorio, y la fiscalización de la ejecución presupuestaria en los sectores sociales. Es una reforma al Código Integral Penal, en la que se incorpora como delito contra la eficiencia administrativa la no ejecución presupuestaria. Sobre seguridad, hubo propuestas radicales, cadena perpetua para jueces, fiscales y políticos relacionados con delincuencia organizada, castración química para violadores y eliminar el Consejo de la Judicatura. Los menores de 16 a 18 años que asesinan tienen que recibir penas como adultos. Algunas de las propuestas de los candidatos plantean beneficios que incrementan el gasto público, pero no explicaron cómo financiarlas y otros simplemente no respondieron. Michael Hernández, quien fue hombre influyente en la función judicial, director de Wilman Terán en la Judicatura, fue condenado en el caso Plaga. Obtuvo una pena reducida de 10 meses de prisión y pronto saldrá de la cárcel, como lo explica Jacqueline Rodas. Michael Hernández, uno de los directores de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura y hoy testigo protegido de la Fiscalía, salió bien librado en el caso Plaga. El juez Edison Cantos lo condenó a 10 meses de prisión y al pago de $16,500. Pena reducida porque aceptó el delito, se entregó voluntariamente a la justicia y dio información sobre 12 hechos que involucran a jueces y exjueces de la Corte Nacional y funcionarios de la Judicatura. Esto permitió a la Fiscalía abrir nuevas investigaciones por cohecho y tráfico de influencias. Hernández permanecerá en el domo,
como se conoce al área transitoria número 3 de la cárcel de Cotopaxi, con medidas de protección hasta mayo próximo, cuando cumplirá su condena. En la audiencia, Hernández aceptó haber formado parte de la red de corrupción del caso Plaga, liderada por Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, quien está prófugo. Confesó que en 2022 gestionó en la Corte Nacional un recurso de casación a favor de Gonzalo Ruales, un sentenciado por tráfico de influencias. Romero le entregó $50,000 para lograrlo. Ese recurso fue concedido por el juez Adrián Rojas y el ex juez Luis Rivera. Marco Rodríguez votó en contra. Con Michael Hernández, son 9 los procesados del caso Plaga que hasta el momento han aceptado el delito de delincuencia organizada y su participación en el grupo criminal que compraba y vendía sentencias para sacar a presos de la cárcel. De todos ellos, Hernández es quien ha obtenido la pena más baja. Es momento de revisar la información meteorológica para este martes 28 de enero. En la Amazonía ecuatoriana se pronostica, mucha atención, una temperatura entre 31 y 22 grados centígrados con un índice de radiación ultravioleta entre 5 y 7, considerados moderado y alto. Ahora, en la sierra se pronostica una temperatura entre 18 y la mínima 7 grados centígrados con una radiación ultravioleta máxima de 11, que significa extremadamente alto. Ahora, en la región costa, en el litoral ecuatoriano, habrá una temperatura entre 32 y 23 grados centígrados con una radiación ultravioleta de 8, que significa muy alto. Por esta razón, el INAMI recomienda usar bloqueador y no exponerse directamente a los rayos del sol. Vamos a una nueva pausa en Televistazo Estelar. Ya volvemos con más noticias. Las Fuerzas Armadas y la policía reforzaron la seguridad por la visita del mandatario venezolano Edmundo González. Los principales accesos al centro histórico serán cerrados desde las 6:30 de la mañana de este martes. Paul Romero con el informe. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, será recibido en el Palacio de Carondelet con honores de jefe de Estado. Este lunes, los granaderos de Tarqui, encargados del control y seguridad de la Casa de Gobierno, ensayaron la calle de honor, repasaron himnos para acoger al invitado del gobierno. Militares de la Casa Presidencial y delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores supervisaron las condiciones del balcón al que saldrá González para saludar a los venezolanos residentes en Ecuador. La policía prevé que asistan más de 7,000 personas. El control será riguroso desde las 6:30 de la mañana de este martes. En 9 puntos se limitará el paso a la Plaza de la Independencia. Se instalarán controles fijos en las calles García Moreno, Mejía, Chile, Venezuela y Guayaquil, en donde los uniformados realizarán cacheos para evitar el ingreso de armas. Vamos a tener un filtro de arcos de seguridad para prever cualquier situación de ingreso de armas de fuego, objetos cortopulsantes, justamente para precautelar la seguridad e integridad no solo de los ciudadanos que normalmente realizan sus actividades de comercio o de trabajo, sino también para los que van a estar presentes para el evento. Desde la tarde de este lunes se reforzó la seguridad en el centro histórico. En la calle García Moreno se colocaron más vallas metálicas de protección y las patrullas militares empezaron a rondar por los accesos al Palacio de Carondelet. Más de 1.500 uniformados entre militares, policías, agentes metropolitanos de tránsito fueron designados para el operativo de seguridad que se realizará hasta las 16 horas, cuando González termine la visita al Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa busca sentar alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana en un almuerzo con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, sabiendo que ese partido político respalda a Nicolás Maduro. Hernán Higuera con más detalles de esta estratégica jugada política. Luisa González, a 13 días de la primera vuelta, tiene un problema que su líder le complicó: su definición ante Nicolás Maduro y su dictadura en Venezuela. La candidata del correísmo trazó una táctica ante la pregunta directa: evadir el tema. Con regímenes antidemocráticos como Nicaragua o el de Venezuela. Mire, yo lo que estoy tratando de construir aquí es un Ecuador de justicia. Lo mismo hizo en la cadena CNN con Fernando del Rincón. Si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las tres figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme
en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los... No se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos. Ella hubiera podido mantener su actitud ante este problema que le es incómodo, pero Correa hace 3 días respondió y, tergiversando los hechos, arrincona a su propia candidata. Para él no hay duda, Maduro es el presidente de Venezuela. ¿Por qué no lo vamos a reconocer? Porque no le gustan los gringos que haya ganado él. Porque hablan de irregularidades. ¿Dónde está? Prueben con las actas. El segundo round desfavorable a la candidata de la Revolución Ciudadana lo planteó Daniel Noboa. En una jugada audaz, decidió invitar a los alcaldes de Guayaquil y Quito y a las prefectas de Guayas y Pichincha, todos de la Revolución Ciudadana. Los invitó a compartir la mesa con Edmundo González, justamente el presidente que Luisa González no ha reconocido como el elegido en Venezuela. Asistir significaría contradecir a Correa. No hacerlo es evidenciar sus posturas en favor de la dictadura venezolana. En los 2 tableros, Noboa gana puntos y convierte el apoyo a Edmundo González, que es la posición oficial del Estado, en una catapulta política en el terreno electoral de Luisa González. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista 3 decretos para reformar aspectos del personal de Fuerzas Armadas. Uno se refiere a la prohibición de que haya soldados transgénero en filas militares porque dice no están preparados. Además, se reintegrará con pagos retroactivos a aquellos uniformados que fueron separados en la administración Biden por negarse a vacunarse contra el COVID. Y un tercer documento para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión en las Fuerzas Armadas. Líderes de Europa y sobrevivientes del Holocausto participaron en una ceremonia para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Desgarradores testimonios y pedidos de no repetir la historia de extremismo y exterminio fueron parte del evento. Los horrores del Holocausto judío aún resuenan y su máxima representación quedó marcada en los muros de Auschwitz. Un campo de concentración de los nazis construido en la Polonia ocupada que fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945, rescatando a 7.000 prisioneros. 80 años después, 50 de aquellos sobrevivientes volvieron al lugar para los actos conmemorativos. Revivieron el dolor de lo que padecieron. En un día helado y ventoso observé impotente cómo se llevaban a las niñas de un cuartel cercano, llorando y temblando, a la cámara de gas. Estaban cubiertas con harapos y caminaban descalzas en la nieve. Tenían mi edad, 6 o 7 años, contó Tova Friedman. Los sobrevivientes consideran importante mantener en la memoria de la humanidad el capítulo más aterrador de la historia reciente. Tenemos la obligación no solo de recordar, sino también de advertir y enseñar que el odio solo engendra más odio, más asesinatos. Evitemos los errores de los años 30, cuando no creyeron en la intención de los nazis alemanes de crear un estado libre de personas de opiniones diferentes y enfermos, considerándolos incapaces y no dignos de permanecer con vida. Al evento también asistieron líderes de Europa, entre ellos los presidentes de Polonia, Francia y Ucrania, así como los reyes de Inglaterra y España. Todos encendieron velas en honor a las víctimas. Al campo de exterminio de Auschwitz fueron trasladados judíos, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra para realizar trabajos forzados y ser conejillos de indias para experimentos. Ahí murieron más de 1,5 millones de personas. El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil justamente comenzará su primer club de lectura con las Nobel de Literatura. Además, en Quito, la adaptación del cuento La Bella Durmiente llegará al teatro como parte de un festival. Estefanía Arias tiene más detalles de la agenda cultural. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil, abrirá su primer club de lectura de este año, con el ciclo Las Nobel de Literatura.
La vegetariana, de la escritora coreana Han Kang, es la novela escogida para este encuentro literario que se desarrollará en la biblioteca del MAC. La actividad será este martes 28 a las 15 horas. La entrada es libre. El cuento La Bella Durmiente, del escritor francés Charles Perrault, se ha transformado en un clásico de la danza. Esta adaptación, que consta de 5 escenas y un elenco de bailarines de 8 países, se presentará en el Teatro Scala en Quito, como parte del Festival Internacional de Ballet. La función será este viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero a las 19 horas y domingo 2 de febrero a las 18 horas. El Teatro La Bota, en Guayaquil, abrió su programación de los Martes Dorados, una actividad que fomenta la cultura con presentaciones de música, baile y teatro. Cada tanto muero ya, aquí estoy, por esos días por venir. Este martes 28 se presentará la artista Liana Valdivieso. También habrá un show de danza y la proyección de un cortometraje. El encuentro comenzará a las 16 horas en el Malecón del Salado. El ingreso es libre. 3 militares fueron sobreseídos por una jueza de la Unidad Anticorrupción acusados por la Fiscalía de delincuencia organizada y lavado de activos. Los uniformados son investigados por presuntos nexos con el narcotráfico, informa Paul Romero. 3 militares acusados de delincuencia organizada y lavado de activos fueron sobreseídos este sábado, pero la Fiscalía apeló esa decisión. La jueza de la Unidad Anticorrupción, María Fernanda Castro, liberó a los uniformados, un activo y 2 en servicio pasivo. Ellos son investigados por presuntos nexos con organizaciones vinculadas al narcotráfico, en particular con la mafia albanesa. Su historia se remonta al 29 de febrero de 2024, cuando fueron detenidos en el parqueadero de un centro comercial de Quito con más de $100,000 en efectivo. Durante el proceso judicial, los militares no lograron justificar el origen de los recursos según la Fiscalía. Sin embargo, la jueza no consideró suficientes las pericias, documentos, testimonios presentados durante el proceso. Pero la Fiscalía rechazó la resolución y en la misma audiencia apeló la decisión de la jueza. Los 3 militares aparecen en una investigación que publicó el 28 de diciembre de 2024 el Washington Post sobre el mayor cargamento de droga incautado en el Ecuador, las 22 toneladas de cocaína decomisadas por el ejército en una finca en la provincia de Los Ríos en enero de ese año. Esa cocaína pertenecía, según esa investigación, a la mafia albanesa que controla el envío de droga desde Ecuador a Europa. The Washington Post dijo que para identificar a los responsables de la operación militar, la mafia reclutó a un sargento de inteligencia del ejército. Él aparece como uno de los militares sobreseídos este fin de semana y fue detenido cuando intentaba sobornar a otros uniformados de la unidad. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. En la segunda entrega de los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno, les contamos que controlar las mafias carcelarias, eliminar las masacres entre presos y sicariatos a funcionarios de las prisiones son tareas que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Diego Puente con un reporte. Diez bandas criminales tienen el control de la distribución de la droga en el interior y fuera de las cárceles. Sus enfrentamientos han provocado 492 muertos en 18 masacres desde el 2021. El control militar ha reducido esos episodios, pero no los ha erradicado. En La Roca ha habido incluso ataques con drones que se posaron con explosivos en su techo. El año pasado, las mafias mataron a 3 directores de prisiones y a 8 de los 2.710 guías. Ese número de celadores es insuficiente y se requieren, según estándares internacionales, al menos 400. En las prisiones hay 31.263 presos y según el servicio carcelario SNAI, el hacinamiento es del 13.5%. En Cañar, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Guayas, la sobrepoblación carcelaria supera el 50%. Por falta de recursos desde el 2022, no hay dinero para la preparación y contratación de guías, tampoco para la dotación de chalecos y armas antimotines.
La inversión en tecnología como escáneres para controlar el ingreso de armas, droga y dinero es inexistente y los controles son manuales. Esta deficiencia se nota incluso en las regionales, donde están presos de alta peligrosidad. Hay deficiencia de sistemas de videovigilancia, porque los presos destruyen las cámaras y están dañados los sistemas automáticos de cierre de puertas. Los guías volvieron a usar cadenas y candados para encerrarlos, pero solo en los pabellones a los que pueden entrar. El año pasado sí aumentó a 182 millones el presupuesto global para el sistema de rehabilitación, pero el 92% de ese dinero se destinó a la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad y al pago de salarios y gasto corriente. A pesar de la construcción en curso de 2 cárceles en Santa Elena, los problemas se mantienen porque otras prisiones ya no ofrecen garantías mínimas de seguridad y deben dejar de usarse. Esto ocurre con la penitenciaría en Guayas, que es la más violenta del país, o la cárcel de Ibarra, que funciona en una casona antigua en el centro de esa ciudad. El censo penitenciario hecho por el servicio carcelario determinó que solo 1 de cada 3 presos tiene acceso a actividades de rehabilitación con talleres, lectura, deportes, cultura o enseñanza técnica. Al resto no le interesa o no accede a estas actividades. El SNAI, que está a cargo de las cárceles, es una institución inoperante que requiere la ayuda constante de las fuerzas del orden para enfrentar la crisis con estados de excepción. La respuesta del próximo gobierno debe ser integral. Según los expertos, se requiere más inversión para infraestructura y personal para garantizar el control interno que permita dividir a los presos por tipo de condenas y no por bandas. La otra medida es desarrollar sistemas de acceso que impidan el ingreso a las cárceles de dinero, armas y drogas para las mafias que las controlan. Según los expertos, se necesitan cambios legales y administrativos para dar más fuerza y poder de ejecución al SNAI. Debe convertirse en un ministerio para que emita políticas públicas que pueda ejecutar, con acceso al Ejecutivo para operar rápidamente soluciones. Sin esos cambios, el control de las cárceles por las mafias continuarán y con ello la masacre entre prisioneros y los sicariatos a los directivos a cargo de las prisiones. El problema carcelario está en el radar de los candidatos a la presidencia. 14 de los 16 incluyen soluciones para enfrentar la crisis, entre ellas la construcción de más cárceles, más personal y recuperar su control. No proponen cómo hacerlo ni con qué recursos. Mañana en la tercera entrega de la serie Los problemas del país que esperan al próximo mandatario, Televistazo presentará la situación de la generación eléctrica que es crítica, como el país lo pudo comprobar durante la etapa de los apagones el año pasado. Elecciones 2025. Los candidatos presidenciales continúan sus recorridos por diferentes provincias, distintos puntos del país en busca de votos. Sus actividades proselitistas se concentran en el contacto con los comerciantes, pero también con los jóvenes. Diego Cuenca describe sus actos de campaña. Andrea González, candidata del Partido Sociedad Patriótica PSP, este lunes arribó a la provincia de Azuay, donde describió sus propuestas en el Parque Calderón en Cuenca. Luego recorrió el centro histórico, en compañía de simpatizantes, con quienes caminaron 4 cuadras hasta llegar al mercado 10 de agosto, para conversar con comerciantes minoristas. Buenos días, jóvenes. Jorge Escala, candidato presidencial del Movimiento Unidad Popular, arribó a Manabí para participar en un conversatorio con 200 estudiantes de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Escala describió sus propuestas para los jóvenes, a quienes les ofreció prácticas preprofesionales pagadas y créditos para 20.000 emprendimientos. El candidato Juan Iván Cueva, del Movimiento Amigo, visitó Guayaquil el sábado para recorrer los 2,5 kilómetros del malecón Simón Bolívar en el centro de la ciudad. Lo hizo sin usar propaganda política. Se acercó a las familias para pedir el voto, con quienes se tomó fotos y bailó. El aspirante también viajó a la provincia de El Oro, donde participó en una caminata por el centro de Machala. En esa localidad estuvo acompañado de simpatizantes que portaban banderas y entregaban papeles que describen las propuestas de gobierno. La tarde del domingo, Daniel Noboa, candidato del Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, visitó los cantones Babahoyo, Milagro y finalizó la jornada en Guayaquil. En una caravana, se subió a un camión para recorrer 7 kilómetros del norte de la ciudad, en compañía de candidatos a asambleístas.
Y en otro vehículo estaba su esposa Lavinia Balbonesi. Y comienza ya la penúltima semana de campaña electoral y se intensifica la actividad en las redes sociales de los candidatos. Aquí un resumen de lo que publicaron durante el fin de semana. A veces en campaña hay coincidencias y en las redes todavía más. Jimmy Jairala sube a sus redes este juego popular en el que una votante lo escoge a él por encima de los otros candidatos. Y Luis Felipe Tillería publica en sus redes exactamente el mismo juego, pero claro, esta vez la votante lo elige a él. Luisa González y Leonidas Isa coincidieron en el estilo de lo que subieron a redes. Ella publicó un video producido y con subtítulos que remarcan lo que va diciendo sobre el tema de la inseguridad en el país. De actuar con responsabilidad. Leonidas Isa publicó un video producido y con subtítulos que remarcan lo que va diciendo, pero esta vez en el tema de la migración. Para protegerlos. Alguien llama a la puerta, voy a ver. Daniel Noboa va llevando en sus redes un registro de los recorridos de campaña, al igual que Henry Cucalón. Un aplauso para mami y papi. O Henry Kronfeld. Rastrillando más el arma, comando. Y algunos candidatos van a esos recorridos, a veces con chaleco antibalas y hasta con casco. Eso es lo que se ve. Pero Pedro Granja cuenta que lo que no se ve también es importante. Tengo que vivir todo el día con custodia policial. Yo no he liberado. Es mentira. Iván Saquicela dedica varias publicaciones a desmentir algo que se dijo en el debate. Yo como Rasquiña que usted lo dejó libre en el 2018. Falso. Hola a todos, soy Juan Iván. Las redes de Juan Iván Cuevas se movieron poco durante el fin de semana. Después, él explicó lo que había pasado. Nos hackearon. Ya recuperó sus cuentas, aunque con él ya son 2 los candidatos. Antes fue Andrea González los que han sufrido algún tipo de ataque en su campaña digital. Petro, el arte de embarrarla. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retracta y acepta las condiciones de Donald Trump para la deportación de 160 indocumentados, solo que ahora no regresarán en aviones militares de los Estados Unidos, sino en una nave enviada por la Fuerza Aérea Colombiana. Resuelven así la disputa que amenazaba con la imposición mutua de aranceles y no solo eso, también con suspender la concesión de visas a colombianos. Este fin de semana el gobierno de Donald Trump mostró su cero tolerancia con Latinoamérica en cuestión de medidas migratorias. El conflicto inició ayer por la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir a 160 colombianos deportados por Estados Unidos, porque dijo que viajaban esposados en un avión militar y eso no es un trato digno para sus conciudadanos. A lo que el gobierno de Donald Trump respondió con sanciones, que incluían la suspensión de emisión de visas en la embajada estadounidense en Colombia, la cancelación de visas para Gustavo Petro, sus familiares, funcionarios y partidarios, y aranceles de hasta el 50% a todos los productos de ese país. Petro respondió con un extenso y errático mensaje en X, en el que por igual lo invitó a conversar con un whisky, como acusó a Trump de considerarlo como una raza inferior. Luego calificó sus políticas de fascistas y a Estados Unidos de ser una amenaza para Colombia y otros países de Latinoamérica. Y sobre los aranceles del 50% respondió, yo hago lo mismo. Esto puso a ambos países al borde de una guerra comercial, que fue superada en la noche por la intervención del equipo diplomático de Colombia. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel. En un comunicado, la Casa Blanca informó que se suspenden temporalmente todas las sanciones contra Colombia, siempre y cuando el gobierno de Gustavo Petro siga recibiendo a los deportados. Mientras tanto, usuarios en redes sociales recordaban con videos que ya hubo casos de otros colombianos deportados por el gobierno de Joe Biden, que también viajaron esposados, sin que eso genere fricciones entre los gobiernos. Un conflicto comercial de Colombia con Estados Unidos ha podido tener un enorme costo para el país sudamericano. Estados Unidos es su principal socio en materia de comercio exterior y cada año le compra bienes por más de 13.000 millones de dólares. Tienen acuerdos en algunos campos e inversiones que generan 90.000 puestos de trabajo en Colombia.
De un día para otro, las exportaciones colombianas a los Estados Unidos hubieran tenido que pagar aranceles del 25% y en cuestión de una semana más del 50%. Colombia les vende cada año 13.200 millones de dólares en petróleo, derivados de minerales, bienes agrícolas, entre otros. Solo en café son 2.000 millones de dólares y Colombia es además el mayor exportador de flores a los Estados Unidos. En total, hay 3.200 empresas colombianas exportando a ese destino. Las importaciones desde Estados Unidos, en cambio, son en su mayoría de derivados de petróleo, maíz, otros productos agrícolas, manufacturas, equipos eléctricos, y todos hubieran tenido un súbito incremento en los precios. Hay además empresas estadounidenses establecidas en Colombia que generan 90.000 puestos de trabajo. Analistas consideran que ha estado en riesgo una relación de décadas en las que han tenido convenios como el Plan Colombia en el 2000 para el combate al narcotráfico y de grupos irregulares, así como el Tratado de Libre Comercio establecido hace 12 años. Para Colombia, Estados Unidos es el principal socio comercial. Y una lluvia de críticas y hasta memes se recibió el presidente Gustavo Petro tras la crisis diplomática que se desató el domingo con el presidente de los Estados Unidos. Exmandatarios colombianos, senadores y precandidatos presidenciales reprocharon ese impasse. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos que se desató el domingo dejó reacciones, pero sobre todo críticas, y el blanco fue el presidente Gustavo Petro. El exmandatario Iván Duque fue tajante. Señaló que la decisión de Petro de negarse a recibir un vuelo con connacionales deportados fue una tremenda irresponsabilidad y una actitud torpe y desafiante. Bravuconadas que no tardaron en fracasar, expresó Duque. El también exmandatario Juan Manuel Santos indicó que las relaciones entre socios cercanos no pueden conducirse a base de amenazas y acusaciones. Álvaro Uribe, otro expresidente, se sumó diciendo que se apeló a la dignidad nacional como factor de polarización, el mismo cuento de Cuba y Venezuela, para tapar sus fracasos. De quien sí hubo respaldo a Petro fue del exmandatario Ernesto Samper, quien calificó de inhumano e indigno el trato de Trump a los migrantes latinoamericanos. Más críticas llegaron desde el Senado. El presidente del organismo, Efraín Cepeda, expresó: Colombia no puede pagar las consecuencias de un presidente errático, irresponsable e ideologizado. La precandidata a la presidencia y senadora María Fernanda Cabal dijo que es necesario un juicio político a Petro, a quien calificó de incendiario e irresponsable, remarcando su cambio de decisión, pues finalmente aceptó las repatriaciones. Que el anuncio de haber superado el impasse lo diera el canciller Luis Gilberto Murillo y no Gustavo Petro también generó reacciones, como el del ex candidato presidencial Sergio Fajardo, que expresó: duerma tranquilo, presidente, se lució este domingo. Seguramente la lucha por la dignidad lo dejó muy cansado para darle la cara al país. Las redes sociales se llenaron de memes, uno más crudo que el anterior, ironizando por el cambio de decisión del mandatario Petro en cuestión de horas frente a Estados Unidos. Un conflicto que debilita a Gustavo Petro cuando en ese país ya se mueven las fichas en el tablero electoral. Y en la provincia de Carchi, la rutina del campo se convirtió en un espectáculo de negociación durante una singular subasta agroganadera que reunió a 3.000 espectadores. 350 apostadores compitieron por 300 ejemplares de ganado y una amplia variedad de productos agrícolas. Paola Andrade nos cuenta más. 370, 393, 410, 430, 450, 197, 471. En Huaca, provincia de Carchi, una subasta agroganadera sacudió la rutina del campo, convirtiéndola en un espectáculo de negociación. 600 en el 125, a las 12, a las 3. Entre aplausos y emociones, 3.000 espectadores siguieron con atención cada movimiento en el corral de exhibición del estadio José Landázuri. $350 pidió por ella. 350 en 166. Con precisión, Juan David Barreto, subastador llegado desde Medellín, marcaba el ritmo de la jornada. 1100 al 231 pidió 150. Su voz ágil dirigía la atención de los 350 apostadores, cuyas paletas se alzaban al compás de las pujas. La subasta reunió 300 ejemplares de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y avícola. El suspenso aumentaba con cada lote. 100 vacas se ofertaron y los precios iniciales, que iban desde $300, superaban rápidamente los $1,000. $1,100 en el 20 a las 2.
Sin embargo, la estrella de la jornada fue un caballo árabe vendido por $3.500, el precio más alto del día. Se vendió de todo, además productos del campo como mangos, plátanos verdes, limones y aguacates alcanzaron precios entre $50 y $80 por gaveta, duplicando su valor habitual. En este evento no solo se compitió por el mejor precio, sino por contribuir a Huaca, pues fue una iniciativa destinada a recaudar fondos para construir un mirador y un corredor turístico en la localidad. Esta subasta es la única en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no es una subasta comercial, es una subasta que son donaciones. En 8 horas el evento generó $300.000. Los artículos fueron donados por 400 ganaderos y agricultores. Después de meses de especulación, Lady Gaga confirmó el lanzamiento de su 7º álbum titulado Mayhem. Ella reveló en sus redes sociales que el disco saldrá el 7 de marzo y viene lleno de sorpresas. Un sonido más experimental y colaboraciones inesperadas. La primera canción del álbum debutará el domingo 2 de febrero en una pausa comercial en los premios Grammy 2025. El icónico cantante ecuatoriano Audi compartió la historia de su canción Tres Notas, un éxito que marcó a una generación. El tema nació, según cuenta, de una experiencia personal y nunca imaginó el impacto que tendría. La melodía y letra siguen siendo coreadas por sus fans. Audi ha expresado su deseo de seguir haciendo música que conecte con su público. Milan y Sasha, los hijos de Shakira, sorprendieron con el lanzamiento de su primer álbum. La barranquillera compartió en redes sociales su orgullo y reveló que heredaron su pasión por la música. No hay muchos detalles sobre el estilo del disco, pero se sabe que trabajan con productores reconocidos. Sus 2 hijos han demostrado desde pequeños talento musical, apareciendo en canciones de su madre como acróstico. Y les contamos ahora que los guías de montaña advierten de un aumento significativo de visitantes a nevados del Ecuador. La facilidad de acceso por vías de primer orden y la gratuidad alientan a los turistas. Sin embargo, hay quejas por el irrespeto de los caminos y de recomendaciones de seguridad. Diego Puente con el panorama en esas zonas. El ascenso a 2 nevados en Ecuador experimenta un boom de visitantes. Esto provocó que el Ministerio de Ambiente imponga aforos u ordene restricciones. Según los datos del Parque Nacional Cayambe-Coca, el número de turistas que buscan subir al Cayambe en Pichincha se duplicó desde febrero del 2024, cuando se inauguró una vía adoquinada hacia el refugio. Antes, los fines de semana acudían entre 200 y 300 personas, ahora entre 400 y 500. Pero ha habido feriados en los que han llegado cerca de 1.300. Por eso la administración ordenó que el aforo máximo sea de 600 cada día, aunque su control es difícil. En este volcán hay problemas porque turistas que llegan sin equipos se aventuran a subir hasta el glaciar. Luego se ve como las personas andan perdidas, gritan, buscando ayuda para que alguien les dirija hacia el camino correcto. Para evitarlo, el ministerio limitó el paso de turistas más allá del sitio conocido como Cara de Piedra, cerca de la Laguna Verde. Otro volcán que tiene un aumento exponencial de turistas es el Altar en Chimborazo. En redes sociales se promociona la Laguna Amarilla, con fotos que animan a visitarla. Antes de la pandemia, el número de turistas nacionales interesados en esta ruta, que dura 4 horas de caminata, no superaba 15 personas en fin de semana. Ahora oscilan entre 85 y 100 cada día. Los guías de montaña han comprobado un impacto negativo. Es fácil encontrar fundas plásticas, botellas vacías y un montón de objetos que lo olvidan, que se les cae de las mochilas. Ese es el impacto ambiental, creo que más fuerte. También se observa irrespeto de los turistas al llevar mascotas, salirse de los senderos y subir a rocas o lugares peligrosos para obtener mejores fotos. El año pasado el ministerio ya había restringido 2 veces el paso de visitantes por haberse completado el aforo. El Chimborazo, envuelto en un manto blanco tras 2 semanas de intensas nevadas, ha desatado una fiebre turística que atrae a miles de personas. Este espectáculo natural, con el hielo alcanzando el primer refugio, deslumbra a los visitantes. Pero la masiva afluencia ha provocado largas filas de vehículos y estacionamientos improvisados en espacios que no están permitidos. Ángel Pilatuña nos cuenta más en el siguiente reportaje. El Chimborazo, más blanco que nunca, se ha convertido en el epicentro de una fiebre turística
que moviliza a miles de personas. La montaña, que parece haber renovado su esplendor tras 2 semanas de intensas nevadas, ha desatado una ola de videos en redes sociales, llevando a familias enteras a desafiar el frío y las largas esperas. Este fin de semana, el acceso a la reserva de producción de fauna Chimborazo, que tiene 58.560 hectáreas, fue un desafío en sí mismo. La carretera Riobamba-Guaranda, que conduce al volcán, lucía con filas interminables de autos, buses y motocicletas que avanzaban lentamente. En la zona de ingreso al nevado se formaron 4 filas de hasta 1.000 vehículos, lo que originó caos, pues los estacionamientos del sitio apenas tienen capacidad para 100 carros. Muchos conductores improvisaron parqueaderos en lomas y otros espacios no habilitados. Nosotros vinimos por el TikTok porque vimos que había full nieve, todo eso. Entonces yo me imagino que por eso también la gente vino, pero decepcionados porque hay bastante tráfico y no hay cómo llegar. Ojalá pueda venir la otra semana, más temprano sobre todo. Al menos 3 horas de espera tenían que pasar los visitantes para entrar. Guardaparques del Ministerio de Ambiente dividieron en grupos las visitas, dando entre 3 a 4 horas para recorrer. Ya adentro se evidenciaba cómo el hielo y la nieve han llegado hasta el primer refugio. Su cumbre, cubierta de un manto blanco, contrastaba con el cielo azul y las laderas rocosas. La zona lucía repleta de turistas buscando la experiencia única de estar más cerca del gigante. El esfuerzo y todo vale la pena estar aquí. El impacto turístico de esta nevada ha sido significativo. Según el Ministerio de Ambiente, en diciembre pasado el Chimborazo recibía entre 800 y 1.000 visitantes por fin de semana. Ahora esa cifra se ha cuadruplicado, alcanzando los 4.000. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55 en su primera emisión. En contacto directo estará Augusto de la Torre, docente de la Universidad de Columbia en Nueva York y ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Con él comenzará el diálogo con expertos sobre los problemas del país que deberá resolver el próximo presidente. El primer tema es el sistema de pensiones del IES, que conoce una profunda crisis. Además, estará con nosotros Joaquín Hernández, internacionalista y rector de la Universidad de Cotec, para analizar cómo la izquierda, que aún añora la Sierra Maestra, como Nicolás Maduro o incluso Gustavo Petro, afectan gravemente a sus países. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.